8 en punto de la mañana, son las 8 en punto en todo el país. Bueno, ya se aprobó en el Congreso esta norma que permite cremar los restos del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, pero la pregunta que viene ahora es ¿qué sigue? ¿Qué nos deja este punto importante de inflexión? ¿Y qué debemos aprender sobre todo de la época de terror que dejó el terrorismo en nuestro país? Vamos a conversar al respecto con el sociólogo Jerjes Loaiza, que ya se encuentra conectado con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, señor Loaiza? Muy buenos días, bienvenido al Informativo. Muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Bueno, hay quienes señalan que debemos voltear la página respecto a la muerte de Abimael Guzmán y entrar a una de reflexión, de análisis sobre lo que significó la llegada del terrorismo y cómo llegó, digamos, a este punto en nuestro país. ¿Usted comparte esta opinión? Voltear la página polariza un tanto esta idea de lo que representó la violencia política, como bien se ha dicho en la pregunta. Es decir, la violencia política fue producto de diferentes aspectos y diferentes situaciones. Se trata de hacer de la violencia política la responsabilidad de un solo hombre, se trata de hacer de la violencia política la responsabilidad de un puñado de personas. Cuando la violencia política integró diferentes actores, que si bien es cierto, se desenvolvieron en torno a esta agrupación, este antimovimiento inhumano que, como siempre digo, ha representado el sector terrorista más cruel, más sangriento de la modernidad, según Alain Touraine, solamente comparado con algunos vietnamitas, y de la modernidad me refiero desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Es importante entender que hay diferentes actores que están inscritos. Yo creo que reducirlo todo a la figura de Abimael Guzmán nos distrae mucho de situaciones que al día de hoy tienen que ser resueltas con respecto a la desigualdad, porque recordemos que una de las conclusiones más duras de la CBR es que el 75% de fallecidos no tenían el idioma castellano como lengua materna. Creo que esos son aspectos que tienen que resaltar, aprovechar este momento, por supuesto, en torno a la muerte del señor Guzmán, para poder ponernos a pensar qué cosas nos deja o qué reflexiones tenemos que desarrollar en torno a la violencia política acaecida hace unos años, ¿no? Y con esas miras a futuro, doctor Loaiza, los tentáculos del pensamiento Gonzalo, ya hablando del presente incluso, ¿cree que han adoptado una medida de victimización a ojos del mundo? Ese también es otro gran problema. En la medida que podamos hacer de este episodio un episodio de reflexión que no se centralice en un individuo, creo que es importante lo que podemos lograr. Pero, al parecer, lo que ha ocurrido es lo contrario por muchos momentos. Es decir, hacer de este personaje una suerte de personaje mítico, ¿no? Al enaltecerlo, al desear se ha dicho muchas cosas en redes sociales, por ejemplo, cosas a veces inauditas, sobre qué es lo que se debe hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán, como si estuviéramos pues en los tiempos de la guerra, en los tiempos de Troya, ¿no? En los tiempos helénicos, en donde los cuerpos tenían que sufrir determinado destino porque aún seguían, entre comillas, vivos, ¿no? Y yo creo que ha sido un error muy grande generar una discusión que haya levantado tanto polvo en torno a un personaje que simplemente eso, un personaje entre muchos otros que es cierto, encabezó la situación más dura del país en torno a Sendero Luminoso, grupo terrorista que causó la mayor cantidad de muertes, más del 50% de muertes en este contexto, pero también es cierto que debemos saber escribir la historia, debemos saber dar determinados pasos en adelante para evitar que esos errores puedan convertirse en un pretexto para algunos otros grupos que puedan surgir a futuro, que estoy seguro no va a ser así, porque esta idea de pensamiento Gonzalo, primero no tenía forma, no tenía estructura en absoluto, simplemente era un copy-pega de Mao Zedong, y que en realidad, como ya otros especialistas han dicho, no tiene ninguna estructura como pensamiento en realidad. Y segundo, que va a funcionar como dogma, como una suerte de obediencia en la cual no ha habido jamás ninguna discusión, ningún debate académico. No hay pensamiento ahí en absoluto. Lo que ha habido son otros argumentos, como ya se han dicho.
pero con algunos tentáculos senderistas todavía vivos y incluso justificando, no reivindicando el denominado pensamiento Gonzalo. ¿Cómo evitamos que esto llegue a la población que todavía sufre de desigualdades, ¿no? Digamos, ¿cómo tratamos de eliminar desde la democracia, ¿no? ¿Cómo podríamos tratar de Erradicar. eliminar Claro. este denominado pensamiento? Lo que sucede es que al no existir pensamiento existe otra cosa, y lo que existe es el aprovechamiento de una suerte de pretexto para supuestamente legitimar la desigualdad como pretexto para el enfrentamiento y para la destrucción. Y eso no debe ser entendido así. El conflicto no es violencia, el conflicto no implica destrucción o abuso, el conflicto no implica desapariciones. Eso es lo primero que debemos entender. En segundo lugar, que la izquierda, el comunismo, el socialismo, todo lo que implica, ha tenido por muchos tiempos una serie de pensamientos que se han enfrentado entre sí y que jamás han estado de acuerdo, entre el trotskismo, entre el maoísmo, entre el marxismo, entre el leninismo, entre otros más. Siempre han generado debates, siempre han generado enfrentamientos, y nunca ha sido un solo pensamiento, entre comillas. Entender que el denominado pensamiento Gonzalo es una suerte de anexo de un pensamiento denominado maoísmo, que planteaba la violencia como ejercicio de guerrilla en determinado contexto histórico que no es el peruano en absoluto, y que se aprovechó ese pretexto para poder generar una suerte de sangre, derramamiento de sangre de personas inocentes, y en efecto lo consiguieron. Y eso es lo que tenemos que pensar, o sea, no confundir las cosas, sino confundir esta suerte de sentimiento de destrucción con una suerte de sentimiento crítico en el contexto del conflicto, no violento, sino el conflicto de ideas, en lo que Mouffe señaló como sociedad agonista, es decir, una sociedad que se puede llevar muy bien aunque esté en desacuerdo, Debería, conversando, debatiendo, opinando. debería incluirse en el currículo escolar, digamos desde la primaria, esta etapa de nuestra historia, el terrorismo en nuestro país. Claro que sí, por supuesto, claro que sí, tiene que saberse. Por eso es que una de las conclusiones del CBR ha sido esa, que tiene que debatirse todo lo vinculado, lo relacionado a este informe. Este informe tiene que ser debatido y tiene que saberse las consecuencias, tiene que saberse las conclusiones, tiene que saberse qué ocurrió, porque de esta manera no solamente es para que no vuelva a suceder, sino es para conocer y saber hasta dónde nos llevó estas situaciones de desigualdad tan duras y tan terribles, en donde entre el 83 y el 85 hubo más de 20.000 muertes, y a la ciudad de Lima y las ciudades más importantes no les interesó estas desapariciones. O sea, tenemos que llegar a saber qué sucedió y qué pasó, aunque nos duela, pero reconocer eso como parte de una historia injusta que se suma a otros procesos que también han sido sumamente injustos. Ujú. En ese sentido, señor Loaiza, es importante también como peruanos hacer una autocrítica de lo que sucedió por esos años. Claro que sí, claro que se tiene que hacer una autocrítica, ¿no? El Estado en aquel entonces, el Estado de Belaúnde, el Estado de García, el gobierno de Belaúnde, de García y posteriormente de Fujimori, principalmente estos dos primeros en torno a la desatención hacia poblaciones enteras que, debido a su pobreza, debido a los márgenes étnicos y debido a los márgenes geopolíticos, no fue lo suficientemente importante para tomar acciones al respecto. Yo creo que hay que tomar una autocrítica y hacia la población de aquel entonces, que tampoco vio la noticia como una noticia que haya que resolver, sino solamente se generó una visión morbosa del asunto en torno a las muertes, como también lo ha dicho la CBR. Creo que todo eso tiene que ser recogido y tiene que ser una suerte de autocrítica. Eso no debe volver a suceder. Esa desatención, ese desinterés, esa desigualdad, ese velado racismo no debe volver a ocurrir. Y en nuestra sociedad actual, doctor Loaiza, ¿ve las condiciones? ¿Qué tanto hemos cambiado, hemos aprendido, evolucionado en estos últimos 30 años? Hay una correlación entre lo étnico, el color de piel y el pensamiento. Eso es lo que se ha visto en los últimos meses, en realidad, lo que va del último año en torno a las elecciones. Y eso es muy peligroso, muy, muy peligroso. Se estigmatiza, se generan palabras y comentarios violentos entre lo que representan las personas de determinado estrato social con las personas de otros estratos sociales. Es decir, todo pensamiento, mejor dicho, toda opinión, todo punto de vista o todo planteamiento político
se le contextualiza como equivocado, siempre tiene una raigambre geopolítica, geográfica, de color de piel, o étnica o incluso idiomática. Entonces yo creo que eso es sinónimo de lo mal que estamos yendo, de las terribles desigualdades y discriminaciones en las que estamos cayendo, y eso es muy peligroso, no porque pueda volver a ocurrir esto, no, porque discriminación ha habido desde siempre, desde la época del virreinato, y ha pasado por la República y se ha exacerbado seguramente en la República, no por eso, sino porque este no es el país que queremos, y eso no es un país que va a poder seguir caminando si es que seguimos así, definitivamente. Y este mal camino, esta desigualdad que usted está señalando, podría generar un caldo de cultivo para la aparición de nuevos colectivos, no necesariamente senderistas, pero sí colectivos violentos más adelante. Hay que separar la violencia con el conflicto. Sí, Ujú. va a haber conflicto y va a continuar el conflicto, y este conflicto no va a permitir la gobernabilidad en ciertos momentos, es muy cierto. Ha ocurrido en otros países como Ecuador, como Bolivia, Chile inclusive. O sea, si no hay una atención, una legitimidad de la propia sociedad civil, por más pobre, ignorante y todo lo que quieran ocurrírsele a determinados sectores en llamarles y tildarles injustamente, va a ocurrir. Va a ocurrir, y eso tiene que atenderse y tiene que viabilizarse las necesidades de poblaciones con urgencias muy grandes, ¿no? Por un lado. Ahora, si hablamos de violencia como una situación de tomar las armas, una situación de que varias personas inocentes fallezcan o se destruya, no sé, pues, elementos ajenos, ¿no? Materiales, pues yo creo que también que eso no necesariamente va a ocurrir o no tendría por qué ocurrir. Recordemos que Sendero fue la organización de un sector de clases medias, y la organización del sector de clases medias que va a utilizar a la población inocente como carne de cañón para poder aprovecharse de engaños determinados, haciéndose pasar por pobladores comunes para matar militares y luego haciéndose pasar por militares para matar personas inocentes. Eso es lo que ellos hicieron. O sea, el modo como ellos han desarrollado no es un modo común, fue un modo sangriento, un modo sanguinario, un modo que hasta el momento a mí me duele incluso comentarlo en clases. Entonces yo creo que esto no va a volver a ocurrir, pero que eso no se convierta en un pretexto para no entender que van a seguir viendo movimientos sociales, que no es lo mismo, no hay que confundir eso, Muy bien. movimientos y protestas. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estuvo el sociólogo Jerjes Loaiza en el informativo por Nacional. Buen día. Muchas gracias.